Buenos días, hermanas. Buenas tardes. El día de hoy nos corresponde la lección número 4 de nuestro trimestre, Aprender la obediencia. Y aunque es una forma diferente de recibir nuestra lección, será solo un pensamiento acerca de lo que trata la misma. Recordemos que nuestro trimestre se llama El Señor al que ama, disciplina. Y hemos estado recordando un poco acerca de la disciplina que el Señor dio a su pueblo y aprendiendo un poco de ello en semejanza a nuestra vida como hijas de Dios. El título de la lección es Aprender la obediencia. Y bueno, yo pensaba acerca del título de cuál es el propósito de la disciplina. Y vamos a pensar en la disciplina que Dios da, no en la disciplina como lo ve el mundo. Nuestro Dios, que es un buen Padre, nos impone una disciplina porque nos ama, como dice el título de nuestro trimestre. Y hermanas, esto es algo que no es totalmente ajeno a nosotras, porque ¿quién de nosotras como madres o como tías, abuelas, las que son maestras, no queremos dar una disciplina correcta a nuestros hijos? Claro que queremos que esa disciplina sea correcta, primeramente para que aprendan a obedecer y a obedecer a Dios a través del aprendizaje de la obediencia a nosotros como sus madres o como sus tutores. Leía yo un libro, o estaba yo leyendo un libro sobre crianza de los pequeños. Es un libro de una hermana muy hermoso que nos hace un recordatorio de que cuando les estamos enseñando a obedecer a nuestros niños, no debemos de perder de vista que nuestro afán o nuestro objetivo, debe ser el que aprendan a obedecer a Dios. Cuando yo quiero aplicar una disciplina correctiva a mis niños, no debo enfocarme en que me ofendan a mí o transgredan mis leyes o mis reglas. Debemos pensar en ellos siempre, en guiarlos a que aprendan a obedecer a Dios. Y bueno, esto es lo que quería hacer Dios con su pueblo, porque recordemos que su pueblo había sido muy desobediente. Sin embargo, debemos, hermanas, recordar que la disciplina no significa, y enfatizo el no significa en primera instancia un castigo. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que existen disciplinas de muchas maneras o de varias maneras. Existe primeramente la disciplina formativa, que es la que previene, y es por eso que yo apuntaba lo que está aquí, la disciplina que previene. Y aquí, hermanas, nosotros debemos recordar que Dios ya había prevenido a su pueblo. ¿Cómo? Les había dado ordenanzas. Si nosotros recordamos la lectura de la semana pasada en Daniel, cuando hace su oración, él menciona en el capítulo 9, versículo 5 de Daniel, que Dios les había dado ordenanza al pueblo, les había dado una ley que cumplir. A esta disciplina le decimos una disciplina formativa porque está previniendo. Sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? En Daniel 9:5 leemos que desobedeció. Ellos no tomaron en cuenta la ley y las cosas que les había dado Dios. Bueno, es una primera parte de esta disciplina. ¿Qué pasa después cuando ya previno, hubo desobediencia, viene la advertencia? La advertencia es la que viene antes todavía de castigar. Y ahí en ese capítulo 9 de Daniel, en el versículo 6, dice qué pasó con ellos. Ellos persistieron en su maldad. Leímos muchas veces, incluso buscamos en el cuadernito, en las respuestas, cuántas veces Daniel dijo, desobedecimos, no hicimos caso, nos confundimos, no escuchamos. Bueno, esa es la segunda parte que yo pensaba. Hubo una advertencia. Es como cuando yo le digo a mi niño o a mi niña, si tú no haces esto, esta va a ser la consecuencia. ¿Por qué? Porque si mi niño no sabe las reglas, si yo no le advierto, bueno, yo no puedo aplicar una disciplina correctiva todavía. Un golpe, un castigo o la vara de la que habla el Señor. Le decimos, si tú haces esto, eso es lo que va a pasar. Bueno, dice, Dios les envió profetas que les dijeron arrepiéntanse y ellos no hicieron caso. Dice en Daniel, no hicimos caso a los profetas que enviaste a nuestro pueblo, a nuestros reyes, a nuestros príncipes. No te escuchamos. Esa es la segunda. Ahora viene una tercera. Las anteriores son formativas, es una disciplina formativa, pero la última es entonces sí, cuando Dios permite la consecuencia. Si hay un buen comportamiento, la consecuencia que es un buen resultado, a veces un premio,
una recompensa, pero en esta ocasión la consecuencia es el castigo. Y Daniel ahí en ese capítulo, en esa oración, habla que dice que jamás se había visto un castigo como el que Dios aplicó a su pueblo, hermanas. Y en eso seamos muy cuidadosas y muy observadoras, porque si Dios castigó de tal manera a su pueblo porque lo amaba, ¿cómo no esperamos que nos discipline de esa manera también a nosotras cuando nos olvidamos de Él? Tengamos cuidado, seamos diligentes en obedecer, en acatar, en guardar en nuestro corazón sus palabras y sus ordenanzas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que quería lograr el Señor en este pueblo de dura cerviz? Bueno, aquí viene algo interesante, porque Dios utilizó para dar esta disciplina, para aplicar esta disciplina en su pueblo, a un rey gentil. Este rey gentil se llamaba, y es el personaje principal, o de los personajes principales de nuestra lección, es Ciro. Ciro, que leímos en nuestra lectura, dice que Dios despertó su espíritu, le dio todos los reinos de la tierra y le dio una orden. Y la orden fue que le reedificara casa en Jerusalén. Entonces, ¿qué hace Ciro? Le da una orden al pueblo, a todos los que estaban en su reino, de que vuelvan a Jerusalén, y la orden fue para reconstruir el templo de Jehová. Ponía yo la figura de un pergamino, porque dice que lo hizo de palabra y por escrito. Todos se enteraron y nadie tenía pretexto para decir yo no supe. Así es con el Señor. Él nos habla por medio de su palabra, y nosotros que la conocemos tenemos ahí la orden, su ley, lo que Él quiere de nosotras. Y la orden era ir a Jerusalén para reconstruir el templo de Jehová. ¿Era fácil? No, hermanas. No podemos decir, ay, qué bonito, les dio permiso de escapar. No, ellos ya tenían vida, tenían familia, tenían relaciones sociales, tenían trabajo. Muchos nacieron en la cautividad, no conocían otra vida que la que tenían allí, y tenían que regresar a su ciudad, a la que estaba abandonada, destruida. Y bueno, la orden es muy bonita, porque lo primero que dice que los van a reconstruir no es la ciudad, lo primero que los van a reconstruir es el templo. ¿Quién hizo todo este plan? ¿Fue por voluntad de Ciro? No. Esto era parte del plan de Dios, porque como recordáramos la semana pasada, Dios había visto ya que se había cumplido la profecía de los 70 años de la cautividad. El pueblo había vuelto a ver a Dios, habían clamado. Esta la oración que leíamos la semana pasada, tan bonita de Daniel, y entonces por ello que Dios planea esto de tal modo que el rey los manda a reconocer y a reconstruir el templo que había quedado abandonado. ¿Cómo fue todo esto? Bueno, hermanas, recordemos entonces, dice que aparte de mandarlos, leímos que mandó al pueblo a que les ayudara con oro, con plata, con bienes, con ganado y con todo lo que pudieran darles. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios proveyó. Y hermanas, esto es bien bonito, porque la disciplina que nos da el Señor, cuando nosotras vamos a pensar en una disciplina correctiva como la que recibió el pueblo, cuando nosotros recibimos disciplina de parte de Dios, cuando hay un castigo, cuando la aceptamos, hermanas, porque eso es muy importante, cuando reconocemos que hemos pecado y que lo que estamos recibiendo es justo, como lo dijo Daniel, y cuando Dios dice, ya basta, fue suficiente, Dios nos provee de lo que necesitamos para restaurar lo que era antes. Dios no es un Dios que abandona, que nos quita privilegios, que nos quita bendiciones y nos abandona. No es así, hermanas, nos trata como un padre. Así como nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos, no los abandonamos. Nosotros los acogemos para explicarles qué es lo que hicieron mal, para que ellos sepan que nosotros les amamos a pesar de lo que puedan hacer mal, así como Dios nos ama. Dios les dio al pueblo todo lo que necesitaban para que ellos cumplieran lo que Dios quería.
que era ir a reconstruir su casa. Entonces ellos llegan a Jerusalén y lo primero que ponen es las bases del altar. Y eso es maravilloso porque ellos, antes de preocuparse por sus propias casas, por su propio bienestar, por su propia ciudad, no. Dice que ellos ponen las bases del altar y restauran el servicio del templo. Esto, hermanas, no me habla de otra cosa, sino de ¿qué? De mi comunión, de la comunión que tenemos con el Señor. ¿Por qué? Porque cuando hay pecado, lo primero que se rompe es nuestra comunión con el Señor. Y hermanas, eso es muy doloroso, es muy triste, muy difícil, porque ¿qué podemos hacer lejos del Señor? ¿Qué podemos hacer sin Él? Dios, entonces, bueno, aquí me parece les pone una palomita, lo dice, es como si yo sintiera que dice, bien hecho. Lo primero que ellos hacen es restaurar el altar, y entonces se encuentra aquí como ellos lo primero que buscan es la comunión con el Señor. Entonces, bueno, ellos son guiados por los sacerdotes, ellos son los que restauran el altar, el servicio, ponen holocausto. Lo primero que hacen es eso, el holocausto por la mañana, por la tarde, y bueno, está allí el primer paso. Sin embargo, ellos al segundo año, en el segundo año de su llegada, bueno, deciden o tienen la idea, por eso pensaba en esta ilustración de una idea, tienen la idea o el deseo en su corazón de no solo dejar el altar, sino de reconstruir el templo por completo. Entonces ellos, la lectura ahí en el capítulo 3, a partir del versículo 8, habla acerca de cómo ellos ponen los cimientos del templo. Y hermanas, es una parte de la lectura muy bonita porque habla de cómo las personas que habían conocido el primer templo pues se conmueven, lloran. Dice que es un día, yo lo imaginé, para mí es muy bonito pensar, dice que cuando los albañiles del templo echaban los cimientos, hubo alabanzas, estaba el sacerdote, alababan a Dios, y dice que ellos lloraban, aclamaban de júbilo porque se ponían los cimientos de la casa de Jehová. Dice que esos que lo habían visto lloraban en alta voz y otros daban grandes gritos de alegría. Y hermanas, qué hermoso es que cuando nuestra comunión con el Señor es restaurada, cuando nosotros gozamos de verdadera, de plena comunión con Él, hermanas, no puede haber otra cosa sino gozo. Gozo de pensar, Señor, tú nos pusiste la disciplina. No sé, hermanas, si alguna de nosotras está pasando por disciplina. Porque cuando hay disciplina de parte del Señor, y no estoy hablando de parte de la iglesia, que es un tema diferente. Cuando Dios nos impone una disciplina porque le fallamos, hay dolor, hay angustia, no sé, hermanas, es difícil describirlo o pensarlo, pero ¿qué tal cuando Dios levanta esa disciplina? Hermanas, debe haber en nosotros eso. Yo pienso, lloramos, hay lágrimas de alegría, de gozo, de júbilo, de decir, Señor, ya no más, tú estás conmigo, estás en mi vida, yo no puedo estar sin ti, sin comunión contigo, sin esa amistad, sin ese amor. Hay lágrimas de gozo, de júbilo, de alegría, y es bien bonito porque dice que a lo lejos se oía el ruido y no se distinguía cuál era la voz de alegría y la voz de lloro. Es una mezcla de esos sentimientos, hermanas, pero de decir, Señor, gracias porque me das una nueva oportunidad de no fallarte y de obedecer. Obviamente, hermanas, bueno, pues ellos a lo largo de este tiempo de reconstrucción, pues hubo oposición de los enemigos. Es un poco difícil interpretar la manera en que de la historia narrada en Esdras, porque, bueno, en realidad el tiempo que la obra estuvo detenida fueron, bueno, algunos comentaristas, aquí en el cuadernito, una parte de esa intromisión son 15 años, pero por lo que dicen los comentaristas y habla del tiempo de los reinados de los reyes, entre el gobierno de Ciro y de Darío, que es el rey persa que sigue después de Ciro, hablan de que estuvieron alrededor de 20 años tal vez intentando hacerlo y no pudiendo, a pesar de que Dios ya les había levantado la disciplina y ellos habían restablecido la comunión con el Señor. Bueno, ellos tienen oposición de parte de los enemigos. Es muy bonito porque en una parte dice que vienen los de la tierra a tratar de ayudarlos y ellos no se los permiten porque ellos sabían que era una orden exclusivamente para ellos, además de que estas personas, a pesar de que decían
amar o servir al Señor. Bueno, la historia habla de que no era un servicio real, de que ellos realmente no amaban a Dios, era a medias, eso para Dios no existe. Dice que decían temer a Jehová, pero adoraban en los lugares altos a sus ídolos, y eso, hermanas, pues no es así. No podemos tener una comunión con Dios a medias, y esto hay que tener mucho cuidado. No podemos decir ser hijas de Dios y tener aún en nuestro corazón nuestros ídolos y rendirles culto, y esos ídolos a veces somos nosotras mismas, complaciéndonos a nosotras mismas. No, hermanas, esto no puede ser. Entonces ellos tuvieron mucho cuidado de eso, y a pesar de ello, esa oposición no les permitió construir el templo durante varios años. Imagínense 15 o 20 años de no poder hacerlo. Pienso que tal vez era frustrante, y a veces, hermanas, puede ser así. Puede haber tiempos en nuestra vida donde decimos, ¿por qué no puedo realizar esto que quiero para el Señor? ¿Por qué no me lo permite si yo ya reparé, yo ya estoy en comunión? Pero a veces pienso que hay cosas que aún faltan pues tal vez por afinar. ¿Cuáles pueden ser? Tal vez restos de disciplina, cosas que aún no he sacado por completo. Dios es un Dios misericordioso, y cuando nosotros volteamos a Él, como dice en su palabra, que ellos olvidaron lo que habían hecho antes, que de verdad se arrepintieron, que se volvieron al Señor, y tal vez nosotros ya lo hicimos, pero aún debemos terminar con restos de esa disciplina. Tal vez no ha habido una confesión completa, falta confesar algunas cosas que hemos hecho, que nos falta, que seguimos haciendo o que dejamos de hacer, pero te lo tenemos que decir al Señor, pedir perdón por eso que hicimos. O tal vez nos falta en ese camino de aprendizaje profundizar en el aprender más del Señor, conocerlo mejor, conocer por completo por qué pasé por esa disciplina, aprender qué es lo que el Señor me quería enseñar de manera personal. Y eso, hermanas, cada quien lo sabe con el Señor. Es muy difícil que alguien venga a decirnos qué es lo que tenemos que aprender. No, eso es un camino y un proceso personal que nosotros debemos caminar con el Señor hasta que sepamos exactamente qué es lo que nos quería enseñar. A veces esta oposición, estos ataques del enemigo, Dios los permite para que sigamos aprendiendo y al final tengamos una vista más maravillosa de lo que Él es. Y hermanas, ¿qué es lo que el Señor vio en el pueblo? Un corazón obediente. ¿Por qué levantó esa disciplina? Porque al final, bueno, esto después de esos 15 o 20 años, cuando llega el rey Darío, ya no es Ciro, es en el segundo año del rey Darío, cuando ellos por fin pueden reconstruir el templo, de acuerdo a las profecías que se había hecho acerca de ello. Darío decide ayudarlos después de algunos problemas por allí, los decide ayudar. De hecho, decide no solamente dejarlos construir, sino que dice que de la misma hacienda del rey, y volvemos a ver ahí la mano maravillosa del Señor, les iba a dar de todo lo que ellos pidieran y necesitaran para reconstruir el templo. Hermanas, Dios por fin había encontrado obediencia en el corazón del pueblo, porque dice en el capítulo 6, versículo 18, dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, pero esta vez marca algo diferente. Fíjense cómo dice que lo hizo conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Ya no era solamente la intención de obediencia, era una obediencia total, era una obediencia completa, conforme, exactamente como Dios lo quería. Y a veces eso es lo que nos falta, hermanas. Tenemos la intención de obedecer, pero dice que ya tiene que ser una obediencia conforme a lo que Dios ordena. Dice que también celebraron la Pascua, porque todos estaban limpios, estaban purificados, y por fin podían hacerlo como Dios lo había hecho. Dice que comieron, en el 21, comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio. Hermanas, y esto, en mi corazón es muy bonito, porque dice, habían vuelto del cautiverio, habían soportado esa disciplina de 70 años. ¿Quién de nosotras ha soportado una disciplina de 70 años? Ni siquiera tenemos esa edad. 70 años la soportaron y Dios los trajo nuevamente del cautiverio. Pero dice, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos. Y esto, hermanas, es el resultado. Ellos habían aprendido por fin la obediencia. Qué difícil, cuánto dolor, cuánta
lágrimas, cuántos años, cuántas muertes, cuántas pérdidas. Pero al final Dios había restaurado lo que un día había sido antes de ellos. Y esto, hermanas, es una lección para nosotras porque Dios es un Dios que ama, es un Padre bueno, que sí puede disciplinarlos porque es justo, pero lo hace para que obedezcamos. El cuadernito nos da una sugerencia de hacer una lista de lo que Dios nos ha dado y lo que nos ha mandado. Si pudiéramos hacer, hermanas, nos daremos cuenta que es mucho más lo que nos da que lo que nos manda. Y cuando vemos todo lo que nos da, la obediencia tiene que ser por gratitud. Que en esta semana, Señor, hermanas, o que en estos días que vamos a estar todavía en esta situación tan difícil para algunos, no sé si es una disciplina, no sé si es que el Señor que está preparando estos últimos tiempos, o vamos a empezar a vivir estas cosas de los últimos tiempos. No seamos ingratas, no digamos, ya me cansé, ya no quiero, fastidio. No, pongamos nuestro mira en el Señor y pensemos en lo que nos ha dado, y eso va a llenar nuestro corazón de alegría. Dios les bendiga, hermanas. Gracias y hasta luego. Espero que en el Señor pronto podamos vernos en nuestras caras, que nos extrañamos mucho, pero pidámosle al Señor de esa sabiduría para reconocer cuando nos disciplina, pero aprender la obediencia antes de que sea correctiva. Un abrazo, hermanas, y hasta luego.